Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento la metamorfosis. Pasó un momento. Gregorio yacía allí, extenuado. A su alrededor todo estaba tranquilo. Quizá esto era una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba, naturalmente, encerrada en su cocina y Grete tenía que ir a abrir. El padre había llegado. ¿Qué ha ocurrido?, fueron sus primeras palabras. El aspecto de Grete lo revelaba todo. Grete contestó con voz ahogada y apretaba su rostro contra el pecho del padre. La madre quedó inconsciente, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado. Ya me lo esperaba, dijo el padre. Os lo he dicho una y otra vez, pero vosotras las mujeres nunca hacéis caso. Gregorio se dio cuenta que el padre había interpretado mal la escueta información de Grete y sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento. Por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre, porque para darle explicaciones no tenía ni el tiempo ni la posibilidad. Así pues, Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación y que no era necesario hacerla retroceder, sino que solo hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería. Pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas. «¡Ah!», gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado así al padre, tal y como estaba allí. Bien es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa, y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Aún así, era este todavía el padre, el mismo hombre que yacía sepultado en la cama cuando en otros tiempos Gregorio salía de viaje de negocios, el mismo hombre que la tarde en que volvía le recibía en bata sentado en el sillón y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que, como en señal de alegría, solo levantaba los brazos hacia él. El mismo hombre que, durante los poco frecuentes paseos en común, un par de domingos al año o en las festividades más importantes, se abría paso hacia adelante entre Gregorio y la madre, que ya de por sí andaban despacio, aún más despacio que ellos, envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el bastón, y que, cuando quería decir algo, casi siempre se quedaba parado y congregaba a sus acompañantes a su alrededor. Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul con botones, como los que llevan las ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada despierta y atenta de unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado en un peinado a raya, brillante y exacto. Arrojó su gorra, en la que había bordado
un monograma dorado, probablemente el de un banco, sobre el canapé, a través de la habitación, formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón. Probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, levantaba los pies a una altura desusada, y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio no permanecía parado. Ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre, con respecto a él, solo consideraba oportuna la mayor rapidez. Y así corría delante del padre. Se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir hacia adelante, con solo que el padre se moviese. Así recorrieron varias veces la habitación sin que ocurriese nada decisivo y sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución como consecuencia de la lentitud de su recorrido. Por eso Gregorio permaneció de momento sobre el suelo, especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las paredes o al techo. Por otra parte, Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras, porque mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos. Bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera, apenas tenía los ojos abiertos. En su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr, y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición. Bien es verdad que éstas estaban obstruidas por muebles llenos de esquinas y picos. En ese momento, algo, lanzado sin fuerza, cayó junto a él y echó a rodar por delante de él. Era una manzana. Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador, se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud. De momento, estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio. Este quería continuar arrastrándose, como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio, pero estaba como clavado y se estiraba totalmente desconcertado. Solo al mirar por última vez, alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par, y por delante de la hermana, que chillaba, salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo, a continuación, la madre corría hacia el padre, y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y cómo, tropezando con ellas, caía sobre el padre, y abrazándole, unida estrechamente a él, ya empezaba a faltarle la vista a Gregorio. Le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que perdonase la vida a Gregorio. La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes, la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla.
pareció recordar incluso al padre que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia a quien no podía tratarse como a un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Y si Gregorio ahora, por culpa de su herida, probablemente había perdido agilidad para siempre, y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación, como un viejo inválido, largos minutos, no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas. Sin embargo, en compensación por este empeoramiento de su estado, recibió, en opinión, una reparación más que suficiente. Hacia el anochecer se abría la puerta del cuarto de estar, la cual solía observar fijamente ya desde 2 horas antes, de forma que, tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia en la mesa iluminada y podía escuchar sus conversaciones, en cierto modo, con el consentimiento general, es decir, de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora. Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio, desde su habitación de su hotel, siempre había pensado con cierta nostalgia, cuando, cansado, tenía que meterse en la cama húmeda. La mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio. El padre no tardaba en dormirse en la silla después de la cena, y la madre y la hermana se recomendaban mutuamente en silencio. La madre, inclinada muy por debajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio de moda. La hermana, que había aceptado un trabajo como dependiente, estudiaba por las noches estenografía y francés para conseguir, quizá más tarde, un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía a la madre: «¿Cuánto coses hoy también?». Inmediatamente volvía a dormirse, mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente. Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa, y mientras la bata colgaba inútilmente de la percha, dormitaba el padre en su asiento, completamente vestido, como si siempre estuviese preparado para el servicio, e incluso en casa esperase también la voz de su superior. Como consecuencia, el uniforme, que no era nuevo ya en un principio, empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Gregorio se pasaba con frecuencia las tardes enteras mirando esta brillante ropa, completamente manchada, con sus botones dorados siempre limpios, con las que el anciano dormía muy incómodo y, sin embargo, tranquilo. En cuanto el reloj daba las 10, la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerle para que se fuese a la cama, porque este no era un sueño auténtico. Y el padre tenía necesidad de él, porque tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Pero con la obstinación que se había apoderado de él desde que se había convertido en una ordenanza, insistía en quedarse más tiempo en la mesa, a pesar de que normalmente se quedaba dormido, y además, solo con grandes esfuerzos, podía convencérsele de que cambiase la silla por la cama. Ya podían la madre y la hermana insistir con pequeñas amonestaciones. Durante un cuarto de hora daba cabezadas lentamente, mantenía los ojos cerrados y no se levantaba. La madre le tiraba del brazo diciéndole al oído palabras cariñosas. La hermana abandonaba su trabajo para ayudar a la madre, pero esto no tenía efecto sobre el padre.
se hundía más profundamente en su silla. Solo cuando las mujeres le cogían por debajo de los hombros, abría los ojos, miraba alternativamente a la madre y a la hermana y solía decir: «¿Qué vida esta? Esta es la tranquilidad de mis últimos días». Y apoyado sobre las dos mujeres, se levantaba pesadamente, como si él mismo fuese su más pesada carga. Se dejaba llevar por ellas hasta la puerta. Allí les hacía una señal de que no las necesitaba y continuaba solo, mientras que la madre y la hermana dejaban apresuradamente su costura y su pluma para correr tras el padre y continuar ayudándole. ¿Quién de esta familia, agotada por el trabajo y rendida de cansancio, iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Una asistenta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de su mucha costura. Ocurrió incluso el caso de que varias joyas de la familia de la madre y la hermana habían lucido entusiasmadas en reuniones y fiestas. Hubieron de ser vendidas, según se enteró Gregorio, por la noche, por la conversación acerca del precio conseguido. Pero el mayor motivo de queja era que no se podía dejar este piso, que resultaba demasiado grande en las circunstancias presentes, ya que no sabían cómo se podía trasladar a Gregorio. Pero Gregorio comprendía que no era solo la consideración hacia él lo que le impedía un traslado, porque se le hubiera podido transportar fácilmente en un cajón apropiado con un par de agujeros para el aire. Lo que en primer lugar impedía a la familia un cambio de piso era aún más la desesperación total y la idea de que habían sido azotados por una desgracia como no había igual en todo su círculo de parientes y amigos. Todo lo que el mundo exige de la gente pobre lo cumplían ellos hasta la saciedad. El padre iba a buscar el desayuno para el pequeño empleado de banco. La madre se sacrificaba por la ropa de gente extraña. La hermana, a la orden de los clientes, corría de un lado para otro, detrás del mostrador. Pero las fuerzas de la familia ya no daban para más. La herida de la espalda comenzaba otra vez a dolerle a Gregorio, como recién hecha. Cuando la madre y la hermana, después de haber llevado al padre a la cama, regresaban, dejaban a un lado el trabajo, se acercaban una a otra, sentándose muy juntas. Entonces la madre, señalando hacia la habitación de Gregorio, decía: «Cierra la puerta, Grete». Y cuando Gregorio se encontraba de nuevo en la oscuridad, fuera, las mujeres confundían sus lágrimas o simplemente miraban fijamente a la mesa sin llorar. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.